El cometa venía a destruir, pero la niña dijo que venía a recordar. En el pequeño hogar de Monterrey, Nuevo León, el aire de la mañana invernal olía a café de olla y a crayolas. Renata doblaba ropa, intentando mantener la rutina marcada por una racionalidad casi científica. El acogedor silencio de la casa estaba a punto de romperse, no por un grito, sino por un susurro helado. Sobre la mesa de madera pulida, el objeto de anclaje. Un dibujo hecho por Sofía, de apenas 4 años. No era un sol infantil, sino un círculo cortado por 3 líneas, una geometría aterradoramente perfecta. La televisión hablaba sobre el cometa C-2027-T2 y su órbita anómala que desafiaba la gravedad. Sofía, sin desviar los ojos del papel, dijo con una calma perturbadora: «No manches, no viene a destruirnos, mamá, viene a recordarnos». Renata intentó sonreír, sintiendo la familiaridad y el afecto en la dulce voz de su hija. Pero la sonrisa murió al confrontar la precisión imposible de ese trazo y la profundidad sombría de aquellas palabras. El extrañamiento escaló a una fría aprensión cuando Alonso, el ingeniero de la razón, se dio cuenta de que el garabato era el esquema exacto de la trayectoria secreta del cometa que la AEI intentaba explicar desesperadamente. En ese instante, la lógica de la familia Robles se derrumbó, y Alonso, el escéptico, dobló el dibujo de su hija y lo guardó en su carpeta de trabajo. ¿Crees que la sabiduría cósmica pueda caber en la mente de una niña? En la calma disciplinada de Monterrey, Nuevo León, la vida de la familia Robles era prueba de que la lógica podía construir un hogar. Sus días estaban dedicados a estructuras sólidas, donde cada viga y cada tornillo tenían un propósito incuestionable. Renata, bióloga, veía la vida como una elegante secuencia de causa y efecto. El apartamento, bañado por la luz fría y pálida del invierno que entraba por las ventanas limpias, no era solo una casa, sino un refugio de certeza, un laboratorio particular de rutina, donde el silencio de la mañana era apenas el sonido de un sistema que funcionaba en perfecto orden. Habían construido su vida sobre cimientos firmes, y la ciencia era su evangelio, la única brújula que necesitaban. La única variable, el único elemento que desafiaba la previsibilidad de ese orden meticuloso, era Sofía. A los 4 años, ella era la persona en el centro de la experiencia. Una fuerza tranquila, El mundo de Sofía, dibujado con crayolas, estaba hecho de formas geométricas que se repetían con obsesiva precisión, círculos que parecían vibrar, líneas que se cruzaban en proporciones áureas, con La primera grieta en el barniz de la normalidad no llegó con el estruendo de una crisis, sino con un susurro en una mañana gris de invierno. El olor a café de olla flotaba en el aire, mezclándose con la agencia espacial, con su imponente autoridad, emitía comunicados cautelosos, repletos de términos técnicos que buscaban tranquilizar, pero que, en el fondo, solo subrayaban la naturaleza inexplicable de ese cuerpo celeste. Una amenaza que se acercaba sin respetar las reglas del juego. Renata estaba en la cocina, doblando pilas de ropa lavada. El sonido seco y rítmico de la tela siendo alisada sobre la tabla de planchar era el único acompañamiento para la voz grave del locutor. La tensión era sutil, pero flotaba en el aire húmedo de la cosi. Su cabello oscuro caía sobre la hoja, y sus ojos, fijos en el trazo, tenían una profundidad que no concordaba con su edad, una mirada que parecía cargar más tiempo y conocimiento que la breve vida que tenía. Sin levantar la mirada del papel, con una calma que parecía ensayada, como quien repite una lección aprendida hace mucho tiempo, dijo algo. No fue una pregunta, sino una afirmación que cortó el aire de la mañana como una astilla de vidrio, forzando a los padres a respirar hondo. «Órale, no viene a destruirnos, mamá. Viene a recordarnos». El sonido de la frase hizo que Renata se paralizara, la camisa de Alonso suspendida entre sus manos. No era el contenido del habla. La fantasía infantil sobre el espacio era, en sí inocente. Fue un momento de alivio rápido. El intento de descartar la frase como coincidencia, rápidamente sustituido por una tensión extraña y sutil, una incomodidad que se instalaba lentamente en el fondo del pecho de Renata. Intentó recuperarse con una sonrisa distraída, la máscara familiar para lidiar con la imaginación de su hija. Pero la sonrisa murió al ver lo que Sofía dibujaba. No era un cometa con cola de estrellas, ni la representación fantasiosa de un cuerpo celeste. Era un patrón. Un círculo perfecto, casi imposible de ser trazado por una mano de 4 años, cortado por 3 líneas que se cruzaban en ángulos precisos, formando una especie de triángulo inscrito. Al tocar la hoja, sintió la textura áspera de la crayola, y un escalofrío recorrió sus brazos, un presagio que la razón intentaba en vano sofocar. La complejidad del trazo era obvia, y el conocimiento. Se detuvo al lado de Renata y su expresión, generalmente un puerto de calma racional, se estremeció revelando la grieta.
Sus ojos de ingeniero capturaron instantáneamente la organización de ese dibujo. Él reconoció en ese trazo infantil la representación simplificada, pero perfectísima, de la oscilación gravitacional que definía la trayectoria anómala del cometa, el mismo enigma que la agencia es. La duda comenzó a corroer el escepticismo de Renata. ¿Cómo, en medio de pelotas y muñecas, Sofía había absorbido un dato tan específico, tan técnico? Ella intentó convencerse de que la niña estaba solo repitiendo algo que escuchó en la televisión con una coincidencia asustadora de formas. Pero la televisión jamás había exhibido un diagrama tan preciso, y la incertidumbre se manifestaba en el apretón de su mano en el hombro del marido, una transfusión silenciosa de miedo y cuestionamiento. La familia se movió por el resto de la mañana, envuelta en una sutil niebla de silencio y análisis. Alonso fingió que estaba solo ayudando a su hija a guardar los materiales. Recogió las crayolas y la tinta cintos y así. Guardó el dibujo en la carpeta negra de trabajo, junto a sus propios cálculos complejos. Ese gesto, aparentemente simple, traicionó la fuerza que se oponía a su creencia. Alonso, el hombre de la razón, pero al cerrar la carpeta, sintió el primer temblor de tierra bajo la lógica, un sonido seco, un clac de metal que sellaba un pacto con lo inexplicable. Era un detalle inquietante que invitaba a Cos. La jornada apenas estaba comenzando, y el miedo ya vestía la ropa del análisis. El dibujo reposaba en la carpeta de cuero de Alonso, una anomalía en medio de reportes técnicos y planos. En esa primera, pasó madrugadas en vela, redibujando, girando el papel, aplicando todas las fórmulas conocidas de la mecánica celeste para desmitificar lo que la mano infantil había trazado. Quería que la geometría era como si la hoja de papel hubiese absorbido y materializado una verdad a la que la ciencia solo accedía tras meses de simulación en supercomputadoras. El silencio se volvió el nuevo lenguaje de la... Ella notaba cómo Alonso miraba a Sofía, buscando no a la hija, sino a la fuente de esa sabiduría perturbadora. El conflicto no era externo, no había peleas o discusiones, sino una guerra fría librada entre la fe que tenían en la razón y lo inexplicable que ahora habitaba su sala de estar. El miedo de Renata no era al cometa, sino a lo que estaba sucediendo con su niña. El punto de inflexión profesional sucedió en la frialdad calculada del Instituto de Astronomía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, UANL. Alonso marcó un encuentro con el doctor Gabriel Rojas, un C. Alonso presentó el dibujo no como una prueba, sino como un experimento sobre la intuición infantil, una forma tortuosa de obtener un análisis frío sin revelar la intensidad de su propia incomodidad. Se rió de forma corta y seca. Un sonido que ecoaba en el laboratorio de paredes blancas y pantallas azules repletas de gráficos. «Es fascinante cómo el cerebro reproduce patrones», comentó mientras trazaba líneas sobre el dibujo con un láser, buscando simetrías obvias y aleatorias. Pero la risa murió en su garganta. A medida que el láser iluminaba las intersecciones, el silencio se instaló. Los ojos de Gabriel, antes burlones, se volvieron dos rendijas de concentración pura. Él reconoció la estructura. Aquellos era el dato más crítico, el detalle que la agencia espacial intentaba mantener en secreto absoluto, pues subrayaba la completa incapacidad de predecir el movimiento del cometa. La fuerza que se opone. Mientras la tensión crecía de forma contenida en la universidad, en el hogar de los Robles, las primeras pruebas concretas se intensificaban. Sofía comenzó a hablar no solo sobre la órbita, sino sobre... Ella lo describía con los ojos fijos en un punto invisible en el techo, sus manos trazando en el aire un movimiento giratorio, como si estuviera manipulando algo que solo ella podía ver. Renata, intentando encontrar suelo firme, buscó refugio en la única autoridad que restaba: la medicina. Ella y Alonso, uniendo fuerzas en una mezcla de esperanza y pavor, llevaron a Sofía a una serie. El veredicto profesional llegó tras semanas de pruebas y observaciones detalladas. Avalado por el neurólogo principal, la niña tenía una forma rara de sinestesia, una hiperconectividad cognitiva, Sí, había una explicación. La mente de la niña era solo diferente, no invadida por fuerzas misteriosas. Esto devolvía el dilema al campo seguro de la biología y la neurociencia. Pero esa satisfacción, el carrusel emocional sutil, se manifestaba así. La mente de Alonso sentía un breve triunfo al tener una explicación clínica, su vida. Pero el corazón de Renata sentía el pavor de que su hija, por más talentosa que fuera, se estaba distanciando de la realidad común, descenso. El conflicto ya no era sobre lo que el cometa traía, sino hasta dónde dejarían ir la mente de Sofía. La duda ahora no era más sobre el misterio en sí,
sino sobre la protección de la inocencia de una N. No manches, no puedo explicar la matemática, Alonso, dijo la fuerza que se opone. El diagrama de tu hija no es intuición, es cálculo. Mantuve el informe de la sinestesia por seguridad profesional. Es como si estuviera conectada a la ecuación del universo. El hombre de la razón colgó el teléfono y miró el dibujo, ahora enmarcado en su escritorio, no ya como una curiosidad, sino como un artefacto sagrado. El toque frío del papel parecía emitir un ruido agudo, un sonido inaudible de una verdad que se preparaba para irrumpir. Esa noche, Sofía se acostó y, antes de cerrar los ojos, susurró a su papá, El escepticismo interno de Alonso se preparaba para colapsar, pero él todavía necesitaba una prueba irrefutable. Algo que lo forzara a cruzar la línea entre la ciencia y lo increíble. El mundo está. La armadura de la lógica, que Alonso y Renata habían vestido durante toda la vida adulta, comenzó a rajarse no bajo el peso de un argumento, sino bajo el poder de una imagen y un sonido. Después del D, Alonso estaba obsesionado con el dibujo, cruzándolo con datos cada vez más confidenciales del trabajo, mientras Renata intentaba, con una ferocidad materna, anclar a su hija a la realidad, leyéndole. El viento aullaba contra los vidrios, y la lluvia caía en torrentes, tamborileando contra el techo con la intensidad de 1000 tambores. De repente, con un chasquido seco y final, se fue la electricidad. El hogar, antes iluminado por la luz fría de las lámparas, se sumergió en una oscuridad espesa, solo puntuadas por relámpagos intermitentes que revelaban la sala en flashes azules y blancos, como ante. El miedo en niños suele manifestarse en llanto o búsqueda desesperada de brazos, pero Sofía no lloró, no hubo miedo. En su lugar, en la oscuridad opresiva, corrió hacia la ventana de la sala. Alonso y Renata, que se movían cautelosamente en busca de linternas, se detuvieron al verla. La silueta de la niña bañada pos. Entonces empezó a hablar. No era la voz de una niña de 4 años, ni el español suave con el que pedía una galleta. Era un sonido gutural, melódico y seco, una secuencia de sílabas que no pertenece. Instintivamente, Alonso buscó el celular, no para llamar a emergencias, sino para grabar. Inicialmente lo hizo para probar la tesis de Gabriel, para tener una evidencia científica que pudiera ser analizada, una manifestación rara de la sinestesia, pero mientras filmaba, sentía la quiebra de su propia racionalidad. La grabación, capturando la voz de Sofía en medio del ruido de la lluvia y los truenos, se convertiría en la prueba irrefutable de que las fronteras de la lógica se habían disuelto permanentemente. Sus ojos, antes enfocados en el cielo, se fijaron en sus padres con una intensidad amorosa, pero inhumana. La voz que salió de sus labios era nuevamente la de su hija. Pero el peso de la autoridad la desesperación de Renata al ver a su niña declararse una entidad, una portadora de un nombre cósmico, descenso, fue súbitamente reemplazada por una esperanza abrumadora, una aceptación mística de 1900. Lo que descubrió después de horas de trabajo frenético y silencioso, fue la prueba de que la lógica se había roto de forma irreversible. Los números eran las coordenadas exactas. No eran del cometa. El símbolo olvidado no estaba en la cola del cometa, sino en un pedazo de roca, un artefacto de su pasado, allí en el patio trasero de México. La barrera de la razón se derrumbó por completo. Él es, esa noche, bajo la luz débil de una linterna, mientras la ciudad dormía en el silencio forzado por el apagón, el ingeniero y la bióloga hicieron un pacto silencioso. Ya no buscarían la explicación en la ciencia terrenal. Irían en busca de la prueba de Cosmos. La duda racional había sido reemplazada por la búsqueda emocional. Alonso guardó la grabación, que ahora era el mapa para un secreto milenario. A su lado, Renata abrazó a Sofía, sintiendo no el cuerpo. Ahora estaban en la carretera, impulsados por la fuerza que se opone, el miedo a lo desconocido, pero guiados por la revelación de la niña. El destino era la roca. El viaje de Monterrey al interior de Zacatecas fue una travesía entre la realidad conocida y el abismo de lo inexplicable. Alonso y Renata, el ingeniero y la bióloga, actuaban ahora como conspiradores de un drama cósmico, impulsados por la revelación de Cosmos, el coche que antes representaba la libertad de la rutina. Sofía viajaba en el asiento trasero, tranquila, acunada por el paisaje que se transformaba de rascacielos a montañas cubiertas de semidesierto, como si supiera exactamente a dónde se dirigía. El destino era allí, en un complejo de investigación de baja visibilidad, donde el fragmento de meteorito estaba siendo estudiado en secreto por la agencia espacial. La fuerza que se opone no era solo el escepticismo del doctor Gabriel Rojas, sino el miedo institucional,
La máquina del gobierno que intentaba controlar la narrativa, ocultando la verdad por temor al caos y al pánico generalizado. Alonso, usando sus contactos antiguos y una mentira bien construida sobre una inspección de seguridad estructural, consiguió acceso limitado al complejo. La dificultad no era entrar, sino llevar a Limos. El silencio de la base era ensordecedor, roto solo por el sonido frío de los pasos en pisos de concreto y el zumbido constante de equipos de alta tecnología. La escena sensorial y simbólica Cedesar era una roca disforme, de color oscuro, casi negra, con una superficie áspera y fría, catalogada como inerte, pero que Alonso sabía que era el verdadero faro, el símbolo olvidado. La tensión alcanzó su punto máximo. Sofía no demostraba miedo, sino una especie de reconocimiento silencioso. Al acercarse a la plataforma, la niña se soltó de la mano de su madre. La niña de 4 años caminó sola, sin prisa, hasta el ISO 101. Cuando las pequeñas manos de Sofía tocaron la superficie oscura y fría del fragmento, el silencio que ya era opresivo se volvió absoluto. No había ruido. Ni el zumbido de los equipos, ni el sonido de Sinus 100. No era un flash, sino un brillo sereno y constante. Una vibración tranquila que llenó el ambiente. Los ojos de Sofía se cerraron. En lugar de su voz, un murmullo resonó en la sala. Un sonido que parezca solo el olvido. Los científicos de la agencia espacial, vestidos con batas blancas y rostros de pánico, reaccionaron. La fuerza que se opone intentó contener el fenómeno, apagar la luz, separar a la niña de la roca. Uno de ellos gritó órdenes de contención. El conflicto interno explotó en Alonso. El ingeniero, el hombre de la razón, el muro de escepticismo, vio la verdad en colores. En ese momento de catarsis, se interpuso entre su hija y el equipo de CBU. «¡Órale! ¡Déjenla hablar!», gritó. Su voz embargada por la emoción y la aceptación, un sonido que rompió el silencio forzado y reveló la vulnerabilidad de su alma. El enfrentamiento no era físico. La liberación emocional se manifestó en Renata. Entre lágrimas, se arrodilló y tomó la otra mano de Sofía. No sintió el frío de la roca, sino la vibración tranquila, una ola de conocimiento que parecía fluir de la niña hacia ella. Sofía a través de... No eran una amenaza, sino un faro que contenía la memoria de la fuente. Un recordatorio para la humanidad de su origen cósmico y de la próxima fase de su evolución. Un salto de conciencia. Lo que El secreto incuestionable era que el gran cambio no vendría del cielo como una catástrofe, sino de dentro, como un despertar colectivo. La tensión alcanzó su punto máximo y se disolvió en un éxtasis. El toque de Sofía en la roca había sido un acto de deslacrado, una apertura de memoria que trascendió los límites del tiempo y el espacio. Alonso y Renata supieron, sin sombra de duda, que la ciencia... El brillo azul verdoso comenzó a disminuir, preparándose para la resolución. La niña estaba volviendo, pero la memoria se quedaba. La resolución del conflicto no se dio con el estruendo de una revelación pública, sino con el alivio silencioso de una transformación íntima. La luz azul verdosa del meteorito se desvaneció. Y la sala. Sofía, de vuelta al cuerpo de una niña de 4 años, soltó la mano de sus padres y con un bostezo, parpadeó ante las luces blancas, como si estuviera despertando de una siesta larga y agradable. El peso cósmico había desaparecido de sus ojos. La escena del enfrentamiento fue rápidamente sofocada por la fuerza que se opone. Los científicos, movidos por el miedo institucional, intentaron retomar el control, pero la autoridad de Alonso y Rena dejaron la base sin ser detenidos, cargando en sus brazos no solo a su hija, sino el peso de la verdad. El objeto simbólico, la roca, fue devuelto al silencio del laboratorio, clasificado como un incidente anómalo de origen desconocido. Su memoria, sin embargo, persistiría. La consecuencia de la jornada fue el cambio irreversible en el universo interior de la familia Robles. Sofía volvió a ser solo una niña, interesada en muñecas, dibujos menos precisos y en las historias. El cometa se alejó en su órbita imposible, convirtiéndose en otra nota a pie de página en los noticieros. El mundo exterior no había cambiado, pero el universo de la familia había sido reescrito. El miedo dio paso a una aceptación profunda y silenciosa. El doctor Gabriel Rojas, la fuerza que se opone, no fue silenciado. Al contrario, su transformación fue la más interesante. Se convirtió en el principal defensor del potencial de la sinestesia de Sofía, aunque continuaba incapaz de explicar públicamente el diagrama matemático y principalmente el evento en Zacatecas. Se había convertido, irónicamente, en el guardián escéptico de un misterio que desafiaba su propio escepticismo. Ahora dedicaba su vida a estudiar los límites de la mente, sabiendo que la lógica, en algún punto, cedía lugar a algo mayor. El antagonista se transformó en un buscador. El doble desenlace se manifestó en la vida cotidiana, emocional.
Renata y Alonso encontraron una paz que no conocían antes. Entendieron que la vida no era solo una secuencia de causa y efecto, sino una. El terror de la amenaza cósmica dio paso a la aceptación del origen cósmico. El cometa se alejaba, pero la semilla de Cosmos permanecía, ya no como una voz, sino como una sabiduría subyacente en la mirada de su hija, un toque de eternidad en la fragilidad de la infancia. Habían encontrado la paz. Reflexivo, la historia de Sofía y el cometa se perdió en el rumor de las teorías de conspiración, tratada como fake news por los grandes medios. La agencia espacial mantuvo el silencio, insistiendo en... Pero para aquellos que conocieron la historia de cerca, una verdad permaneció. La humanidad no está sola. Y tal vez la prueba de nuestra grandeza no esté en los telescopios, sino en la ingenuidad de una niña. El último AC. Tú entrega una melancolía suave, la de que la verdad mayor se pierde en la velocidad del mundo, pero también una esperanza silenciosa de que la memoria, tarde o temprano, regresa. El narrador finaliza con un toque poético y ambiguo. Lo que realmente aterrorizaba a la agencia espacial no era lo que el cometa traía, sino lo que venía a recordarnos. La memoria de la fuente, el cos. ¿Y si la mayor sabiduría del universo cabe en el corazón de una niña de apenas 4 años? Tal vez la próxima fase de la evolución no sea la conquista de otros planetas, sino la aceptación del haber. La historia está completa, pero la duda, como el olor a ozono después de una tormenta, flota en el aire, invitando a la reflexión.